11:11 y estamos en comunicación en nuestra típica columna de economía a cargo de Juan Pablo Enríquez. Muy buen día. Muy buen día, Ana. ¿Cómo va Ana y todo el equipo de Media Naranja? ¿Cómo andan ustedes? Bien. Vos hoy no estás acompañado del ruido de motores. No, hoy estoy en Paraná y está todo tranquila en la ciudad. Está muy tranquilo, así que trataremos de que salga un buen audio. Bien. ¿Qué nos preparaste? A ver. Bueno, hay de todo, ¿no? Para charlar. A veces uno dice, ¿qué vamos a charlar la semana que viene? ¿No? Pero en una semana pasa de todo y después tenemos una gran influencia de información. Se juntó el presidente de la Nación con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Existe por parte de la Argentina una necesidad de acordar con el Fondo Monetario Internacional como para despejar el horizonte de planificación de lo que va a ser la gestión, los 2 años y pico que quedan de gestión. Están consiguiendo apoyos, hubo reuniones con el Papa Francisco, con diferentes mandatarios de Europa como Italia, Portugal, que en su momento ya tuvo un acuerdo con el fondo, Francia, y esta semana se junta con Angela Merkel, la presidenta de Alemania. Lo que se está planteando por parte del gobierno nacional es estirar los plazos, es decir, empezar a pagar dentro de un tiempo bastante importante, pueden llegar a ser 4, 5, 10 años, y sobre todo reducir la sobretasa de interés aplicada por el Fondo Monetario, una tasa totalmente usurera que no funciona en ningún ámbito de endeudamiento del mercado internacional y que vendría muy bien para las arcas argentinas. Ahora bien, lo que se ha planteado muy poco y que algunos tratamos de impulsar y de rediscutir es la necesidad de que exista un minucioso análisis de por qué se hizo ese proceso de endeudamiento, qué se hicieron con esos recursos, que en definitiva nos está costando tanto saldar, ¿no? Y solucionar. No es una cuestión para nada menor. Bien. Digamos, para quienes no... Ponele que somos ignotas en el tema. ¿Qué incidencia puede tener el viaje al exterior durante toda una semana, todo ese recorrido que hizo el presidente? ¿En qué nos beneficia? ¿De qué se trata? ¿Eso son solo relaciones públicas? ¿Qué simbolizan cada una de esas fotos con Macron, con el Papa? ¿Qué implica? Y a ver, son apoyos. La política se trata de eso, de conseguir apoyos y demás. Lo que se trata de hacer en este momento, me parece, es marcar un poco la debilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional, entre paréntesis, lo pondría yo, dejar en evidencia que ha habido una cuestión totalmente irregular, no solamente de la administración de Cambiemos, que nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares en todos los órdenes, sino también la irresponsabilidad por parte del organismo de generar un préstamo de esa forma que hipoteca generaciones enteras. Me parece que conseguir apoyos es una muy buena medida. Ahora sí, se puede criticar en tanto y en cuanto en la Argentina están pasando un montón de cuestiones, no se están pudiendo controlar los precios. Esta semana se conoció el indicador de inflación del 4,1 del mes de abril, un 17,6 en lo que va de 2021 y más del 46% interanual. Son urgencias que desde la heterodoxia económica, que es muy afín al gobierno, se está planteando de decirle al ministro Guzmán que venga a la Argentina y de una vez por todas se haga cargo de estos problemas que son urgentes, ¿no? Yo quisiera creer con optimismo que una vez solucionado el acuerdo con el Fondo Monetario, que ojalá sea lo más equitativo y lo más optimista para la Argentina, nos pongamos un poco a trabajar en lo urgente, que es el 40% de pobreza, el 12% de indigencia y estos niveles exacerbados en el aumento de precios que sinceramente terminan licuando los salarios de los sectores populares. Sí, estaba pensando en estas cifras que vos el sábado pasado ya las habías mencionado y yo quedé realmente preocupada, y además de eso pensaba, ¿en qué otros momentos históricos tuvimos estos niveles, tanto de pobreza como de indigencia? Tuvimos estos niveles en la crisis del 2002.
2001-2002 Argentina llegó al 60% de pobreza y al 30% de indigencia, niveles exacerbados y paupérrimos, ¿no? Por eso cuando algunos plantean de que todos los políticos son iguales, se equivocan. Como diría Dolina, es como cuando un analfabeto dice que todos los libros son iguales. Bueno, en aquel tiempo en Argentina llegó un presidente que no solamente comenzó a desendeudar al país, puso en marcha el aparato productivo de la Argentina, mejoró la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y bajó exorbitantemente los niveles de pobreza y de indigencia con la creación justamente de 6 millones de puestos de trabajo. Entonces, no todos los políticos son iguales, hay que creer en la política, que es la única herramienta de transformación que tienen los pueblos, y lo pongo a colación porque el 14 de mayo, el otro día, ayer, se cumplió un nuevo aniversario donde Menem, en el año 2003, renuncia a su posibilidad de ir al balotaje y automáticamente es declarado presidente Néstor Kirchner, de quien estaba haciendo mención recién. Ese fue uno de los momentos cruciales de nuestra historia del 2001-2002, con los niveles más preocupantes, y es en aquel tiempo donde se planteó el que se vayan todos, como que todos los políticos eran iguales. La historia terminó marcando otra cosa, ¿no? Bien. ¿Qué grado de responsabilidad en estos porcentajes, tanto del 40 con el 12, tiene la pandemia, y qué grado de responsabilidad tiene la gestión nacional actual? Uy, qué complejo lo que estás preguntando, ¿no? Es difícil asignar el grado de responsabilidad, porque, a ver, vamos a una cuestión central. Los países del mundo en el año 2019, según un estudio justamente del Fondo Monetario Internacional, tenían un déficit fiscal promedio del 26%. En el año 2021, en la actualidad, están orillando el 98%. Y Argentina en este momento se encuentra prácticamente en equilibrio fiscal, en épocas de pandemia. Entonces, la responsabilidad que se le puede atribuir al Estado Nacional es: desbalanceemos nuestras finanzas, pero atendamos las urgencias sociales, que son muchas. Esa es la responsabilidad que se le puede, y de hecho desde la heterodoxia económica se le está planteando al gobierno nacional, y de hecho también los senadores del Frente de Todos le marcaron la cancha al ministro Guzmán, que ahora cuando se reciban fondos del Fondo Monetario Internacional se atiendan estas urgencias sociales, ¿no? Pero la pandemia, como bien te demostré en el análisis anterior del déficit fiscal, ha sido arrolladora con todos los países del mundo, no ha quedado nadie exento, y Argentina, recordemos, partió en diciembre de 2019 con indicadores sumamente preocupantes, con la pobreza casi llegando al 40%, con un nivel de endeudamiento histórico que nos hace perder soberanía e independencia, y que obviamente nos coloca a la retaguardia del mundo en una cuestión de absoluta dependencia. Yo creo que ahora, lo planteaba ayer en clases con los estudiantes, cuando llegue el 25 de mayo, cuando llegue el 9 de julio y haya que festejar el Día de la Revolución de Mayo, el Día de la Independencia, dejemos de comer menos locro y pongámonos a reflexionar si verdaderamente la Argentina está ante una situación de independencia, o estamos, a través del endeudamiento, en una situación de dependencia con las grandes corporaciones internacionales, que son muchas veces las que nos vienen a fijar qué es lo que tenemos que hacer, y en definitiva nuestro pueblo está totalmente sumergido a las condicionalidades que nos impongan desde el exterior. Vos sabés que cuando comenzaba este marco de pandemia, había muchos, ante la incertidumbre del primer mes de cuarentena a nivel mundial, ante la incertidumbre y esta inexperiencia de que a nivel mundial todos, todas y todes estemos transitando y atravesando la pandemia, había muchas teorías, tanto de economistas como sociólogos, que elaboraban sus columnas pensando que una crisis, que se iba a avecinar una crisis tan grave como la de 1929, donde ponía en crisis el paradigma, ¿no?, los modos de acumulación, en crisis el neoliberalismo en sí, si se podría decir. A mí me da la sensación, siendo que no soy una erudita en el tema, que soy una simple comunicadora social, digo, nada de eso sucedió, ¿no? Y nada de eso, no solo que nada de eso sucedió, sino que, por ejemplo, puede venir el Fondo Monetario Internacional a premiar
a exigir en condiciones como si estuviéramos, en el año 2018. ¿Se entiende? Sí, la verdad es muy bueno lo que estás planteando. Recordemos que la crisis actual es quizá, y es, si empezamos a analizar específicamente, mucho peor que lo que fue la crisis del 29 en términos de consecuencias, pero aquí lo que no se avisora es un cambio de paradigma en cuanto a las rebeldías de los sectores populares. Se denota en el mundo, a excepción, por ejemplo, de Colombia, ahora que llegó a un hartazgo popular, fue Chile hace como 2 años, pero se denota una cierta parsimonia, una cierta naturalización de la injusticia por parte de la humanidad, porque se ha quedado muy claro en este tiempo que la vigencia de la pandemia y demás, lo único que ha hecho es acentuar las miserias y las injusticias y las desigualdades de nuestros pueblos, concentrando mucho más la economía y la riqueza en aquellos sectores que ya eran los dueños del capital y precarizando mucho más las actividades laborales y precarizando mucho más a los sectores trabajadores en general. Entonces, la verdad que si hay un cambio de paradigma, en principio pareciera desafortunado y negativo. Acá bien, hay economías muy potentes como lo es Estados Unidos y como lo es China, que en la actualidad están haciendo, como fue el New Deal de Estados Unidos en la década del 30, una gran inyección de recursos a los sectores populares para salir de la crisis, ¿no? Cosa que en la Argentina no se está pudiendo hacer, si bien la semana pasada hubo un aumento de políticas sociales, si no logramos controlar el sistema de precios, ese aumento es un traslado directamente a las corporaciones que forman precios. Entonces es donde tenemos que rediscutir un poco la política económica para ver cómo le solucionamos el problema alimentario a gran parte de nuestra población. Quizá ese cambio de paradigma que vos planteás, por este tiempo, lo único que trata de demostrar es que va a haber mayor precarización y mayor aumento en la concentración de la riqueza de unos pocos. Bien, vos sabés que, bueno, no voy a traer a colación un par de teóricos, pero hay uno muy grosso que lo que planteaba era justamente que es el gran triunfo del neoliberalismo, esta parsimonia y sobre todo la construcción del sentido común que nos dice que no hay posibilidad de otra cosa. El gran triunfo del neoliberalismo es hacernos creer que en el horizonte no hay posibilidad de otra cosa, que no hay otra forma de vivir la vida que no sea en este sistema de acumulación social. Y no hay peor cosa. Sí, perdón. No, nada, sí, que ese es el principal triunfo, digo, ¿no? Esta construcción en el sentido de transitar la vida dentro de esta forma de vivir que tiene apenas 200 años y la humanidad miles, pero que es lo que justamente hace que se resetee de forma continua. Y también pensaba en el ejemplo que dabas con respecto a Colombia, que también sucedió en Ecuador y en Chile hace 1 año y medio, 2, no hace 2 años todavía, porque recuerdo que yo estaba haciendo la rueda mágica y nos pasábamos haciendo notas sobre Latinoamérica, que esas manifestaciones sociales, colectivas, eran espontáneas y no organizadas. Entonces, quedó, bueno, lo hablábamos el sábado pasado también a esto con Atilio Borón, sobre qué significaba, si servía, no servía. Obviamente que siempre una manifestación popular sirve, pero cuando no es orgánica, tiene solamente el mote de espontáneo, ¿no? Y circunstancial y coyuntural. Claro, y eso marca una debilidad en cuanto a la construcción del sujeto político y a la organización, a la comunidad organizada, ¿no? Con liderazgos populares y demás que lleven adelante, porque esas espontaneidades se terminan dilapidando con el tiempo. Necesitamos una lucha constante, son modelos de sociedades en disputa permanente, y si bajamos la guardia perdemos la batalla. Entonces lo peor que existe es la naturalización de la opresión, que es lo que pareciera se da. Y por ejemplo acá en la Argentina lo que estamos haciendo es
ir, negociar, pagar la deuda y demás, pero no estamos rediscutiendo qué se hicieron con esos recursos, la importancia en nuestros procesos históricos como eje de dominación que han tenido las potencias con nosotros en cuanto al endeudamiento. Tenemos que rediscutir eso, porque si no vamos a solucionar el tema de la deuda y en 4 años, en 8 años va a venir nuevamente un proyecto de raigambre neoliberal y nos va a volver a endeudar y vamos a volver a perder independencia y soberanía, cosas que hoy están en juego y en disputa permanente. Bien. La charla sigue teniendo carretel, pero me parece un exceso, así que nada, si vos te quedó alguno de tus apuntes pendientes, use su tiempo, Juan Pablo. No, desde ya gracias, sigan con el programa, lo venía escuchando, excelente como siempre, y nos volveremos a encontrar, si me convocan, la semana próxima nuevamente. Usted forma parte de este equipo, Enríquez. Nos comunicamos a través del éter el próximo sábado.